de los riesgos que implican el acto eleccionario con la posibilidad de brotar después nuevamente un aumento de casos en una provincia que, bueno, también sabemos que los datos un poco escasean, sobre todo el que más nos interesa, que es la ocupación de camas de terapia. Y entonces, bueno, reflexionar, intercambiar conocimientos, los conocimientos acumulados, las visiones, ¿no?, de la lectura que podemos hacer de todo lo que ha pasado y lo que puede pasar, ¿no?, a partir de estas cuestiones que están por suceder y que están sucediendo. La verdad que sí. Doctora, y lo primero que también le quiero preguntar es respecto a cómo evalúa, primero, la situación nacional, porque la República Argentina es muy amplia, muy diversa, muy extensa, pero si desde el punto de vista epidemiológico tenemos que hacer una evaluación, hoy nos encontramos en un descenso ya de casos, por lo menos en el panorama nacional. Bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos, como desgraciadamente nos pasó casi toda la pandemia, que por un lado es la cuestión de la política en el manejo de la pandemia con criterios, digamos, de discusión desde la política y no desde la epidemiología, ¿no?, que en realidad el que marca los pasos claramente es el virus, ¿no es cierto? Y sí. Nosotros, desde el principio, como muy bien dice usted, la Argentina es muy vasta, los escenarios locales son muy distintos, pero, digamos, llegamos a la situación de haber bajado el año pasado para agosto, septiembre, octubre, ¿no?, ir en una baja de casos, o sea, haber entrado en la pendiente a la baja del pico, ¿no?, del primer pico, la primera ola, como le dicen. Entonces, de ahí nosotros, en realidad vino el verano y ahí hubo una gran apertura, a partir sobre todo del preparativo para las fiestas, ¿no es cierto? Todo el país se encontró, se reencontró, y eso obviamente generó un aumento inusitado de casos que lleva a que hace 8 semanas el gobierno nacional, cuando ya comienza el colapso real de lo que es la terapia intensiva en el AMBA, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, los grandes centros urbanos, vuelve a mandar un DNU de cierre como una medida que había que adoptarse, inclusive le diría yo 2 semanas antes de eso. Sin embargo, las provincias, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, el propio Jujuy, Neuquén, fueron en contra de esta medida y digamos, bueno, llegaron a mano del gobernador de la ciudad de Buenos Aires, vamos a decir así, a la Corte Suprema, y donde se dicta que cada uno puede hacer lo que se le canta, como dicen en el barrio, y bueno, y entonces esto hace que, bueno, la provincia de Buenos Aires, que sí acató esto, hoy tenga una baja en el número de casos y tenga, digamos, una desocupación, un alivianamiento, vamos a decir así, de la ocupación de las terapias. Y sin embargo, la ciudad de Buenos Aires, que ustedes si miran, o estos lugares de los que estamos hablando miran, van a ver que ahora, digamos, decretaron cerrar, no la ciudad de Buenos Aires, pero las muertes siguen altas. ¿Por qué siguen altas? Porque sigue este colapso. O sea, nosotros si no cerramos otra vez durante 10 días y después sectorizamos la circulación, lo cual quiere decir que cada uno se mueva con un grupo determinado de personas, ¿no es cierto?, que puede incluir el trabajo, la familia y alguna cosa que uno haga con un grupo de gente y sostener eso, no mezclarse, no romper las burbujas. Bueno, vamos a ir bajando los casos, va a ir bajando el colapso, y entonces la vacunación sí ya se va a ir desplegando con el correr de los días, y entonces, bueno, de acá a 3 meses, 4 meses, 5 meses, ya vamos a poder tener otro panorama, inclusive haber alcanzado la inmunidad de rebaño y tal vez poder abrir, y ya sí, ¿no? Ahora, como estamos nosotros en esta situación de que, por ejemplo, no están cerradas las fronteras aéreas, la gente viene y no cumple con los aislamientos, entonces ya tenés la cepa Manaos dando vuelta,
La de la Delta está ahí, que se contuvo, bueno, vamos a ver que no aparezca por otro lado. Entonces, la situación fue mejorando, pero en torno a los lugares que acataron los 10 días y después mantuvieron, por ejemplo, la no presencialidad. Pero si ustedes, por ejemplo, vuelven a la presencialidad escolar, a los espectáculos masivos, a los encuentros, etcétera, etcétera, sí, tardará un poco más, un poco menos, pero los casos van a subir y el problema que tenemos es que, ya lo dijimos, que cuanto más casos tenga, más personas van a necesitar entrar a terapia. Y la diferencia que tenemos con ese primer pico es que ahora ya la gente que está internada, grave, muriéndose, ya tenemos de gente de 40, de 30 y de 20. Sí. Entonces es muy doloroso para nosotros lo que estamos viviendo porque realmente es una situación muy, muy fuerte. Así es. Estoy viendo los datos y ahora ya la traigo a la provincia de Jujuy, doctora, con los datos de ayer, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional, que hace un monitoreo diario, habla que la provincia de Jujuy tiene una incidencia de 439 casos por cada 100.000 y una razón de crecimiento de 1,22 y un promedio diario de 228 casos en los últimos días. Y según la SATI, una ocupación de camas de terapia en un 82-84% aproximadamente en ese muestreo que hacen periódicamente. En ese escenario, ¿usted cuál sería la sugerencia de lo que se tendría que haber estado haciendo cuando incluso estos números pueden haber estado un poquito más alto inclusive? Y bueno, la verdad que lamentablemente no hay muchas opciones. Ustedes fíjense que Israel, por ejemplo, y la propia Inglaterra, ¿no?, que se nos habían dado como ejemplo, y Alemania, también le voy a dar 3 ejemplos de que ellos tenían abierto, que hacía la escolaridad presencial, y ahora después era la vacunación. No, a ver, ellos cerraron porque les colapsó su sistema, tardó un poco más, tardó un poco menos, y tienen circulando nuevas variantes que le vuelven a complicar la situación. Entonces, nosotros tenemos ya la prueba de que seguir sosteniendo con estos números que usted me refiere, la circulación indiscriminada, la escolaridad presencial, bueno, las elecciones, espectáculos, turismo, o sea, se pueden hacer cosas, no es que tenemos que estar paralizados, pero tenemos que trabajar con otro sentido de organización. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros... quiero decir que no hay mucha más cosa para decirle que cerrar y restringir la circulación. Después lo que vamos a hacer es apoyar a aquellos que se van a perjudicar de esos cierres, acompañar a la gente con la cuestión económica, alimentaria, sanitaria, para poder, digamos, que la gente baje la circulación viral, que no sigan circulando nuevas variantes que pueden complicarnos la vacunación y ir vacunando, porque ahora estamos viendo gente que se vacunó y que se enfermó grave, no porque se vacunó, sino porque se infectó 2 días antes o 2 días después de haberse puesto la vacuna. Claro. Entonces, no nos va a servir la vacuna. ¿Se entiende? Porque yo la vacuna la usaba para evitar que la persona esté grave, pero al usarla mal la vacuna, porque cuando le llegó el turno al tipo, ¿qué hizo? Se fue de joda. Claro, entiende? se relajó. Evidentemente, relajó. Y además también, doctora, porque todavía no hemos podido, y eso es un desafío de comunicación tanto de Nación como de las provincias, que se quedó con el mensaje del año pasado, de que si sos adulto mayor, quédate en tu casa. Y el resto era porque a los jóvenes no les pasa nada, mucho menos a los niños. Entonces, toda esa franja, que es la que más se mueve, no solamente en el movimiento físico, sino también hasta en lo económico y demás, es la que todavía no incorpora esta situación del posible riesgo. Claro, porque es la más bombardeada por millones de cosas que, como ellos miran todo con ojos nuevos, creen que son cosas que son maravillosas y que ya, viste, como el liberalismo, ¿me entendés? Y la libre empresa. Y vos le decís, chicos, eso es re viejo, pero lamentablemente compran el antivacunismo, compran la cuestión de
de la paranoia, ¿no es cierto? Y en ese punto es grave porque estamos viendo gente joven morirse y estamos viendo casos de chicos que han infectado a familiares mayores que fallecieron, y es un cargo de conciencia enorme. Es un dolor, porque el dolor propio, bueno, por las decisiones propias son feos, pero los dolores que uno carga por los que ocasionó a los seres queridos, esos son terribles, y esto es lo que uno también quiere evitar.